La forma de las emociones. Morfología del gesto improvisado. Con el fin de reflexionar sobre el desarrollo del proceso de formación, se plantea una mirada de los referentes teóricos y plásticos. Para hacerlo, se precisa de una mirada a la historia del arte, buscando los orígenes del dibujo gestual y posteriormente al dibujo expandido como medio de expresión en las artes visuales en contexto del arte contemporáneo. En esta revisión se toma como punto de partida el dibujo expresionista y su relación con el movimiento expresionista en la pintura. De allí, la búsqueda avanza en paralelo con la pintura en una mirada historiográfica que comprende las escuelas de la nueva figuración, el expresionismo abstracto, la transvanguardia, la figuración libre, el art brut y el outsider art, que a su vez comprende el arte punk, new wave y el graffiti. Posteriormente se da un enfoque en tres aspectos esenciales característicos de la obra: el gesto, las sensaciones y el dibujo. Se realiza un estudio de estos aspectos por separado desde diferentes perspectivas y métodos, antes de buscar su vínculo conceptual en el discurso estético de la obra. Estos vínculos concluyen en la posibilidad de migrar el dibujo gestual improvisado a un campo expandido, donde las características tales como la línea, el punto o la mancha se apliquen desde su definición conceptual en un dibujo expandido como producto del proyecto de investigación-creación. ¿Cuál es la relación entre el gesto y el dibujo improvisado? ¿Qué tienen que ver las sensaciones en la expresión artística? ¿Cuáles son las posibilidades estéticas y plásticas del dibujo gestual en el campo expandido? Será necesario marcar un punto de partida. Dentro de los gestos convencionales del humano existen dos gestos que están especialmente vinculados con el desarrollo histórico de la humanidad. Estos son las maneras de representar a través de primero la pintura y luego la escritura. La pintura como un gesto de representación manual de las formas y la escritura como un gesto de codificación de conceptos y luego palabras. Ambos gestos han sido utilizados por el hombre por miles de años. La pintura desde la prehistoria y la escritura desde el inicio de la historia. Cabe aclarar que se toma la pintura como referente y precedente del gesto de dibujar, en la medida en que se llega al dibujo desde la pintura. La línea es en términos generales la huella del movimiento de un punto. Siendo el punto la unidad de la línea, no se puede concebir la línea sin el precedente del punto. Ahora, el gesto de la línea surge del movimiento al destruirse el reposo total del punto, según Kandinsky. En consecuencia, el gesto de la línea es posible gracias a dos propiedades del punto. Primero, la continuidad que implica el movimiento sostenido del punto sobre la superficie, lo cual traerá como resultado el trazo de la línea recta. Y segunda, la combinación de la continuidad y la dirección gesticulada del movimiento del punto, lo que por consecuencia permitirá el trazo de líneas curvas e irregulares, que a su vez traerán las formas a la superficie. Si el gesto de la línea es el resultado del movimiento del punto, el gesto de la mancha a su vez es la expansión del punto sobre la superficie, una expansión que puede ser controlada o no. Este control de la expansión del punto que dará origen a la mancha es determinante en la forma de la mancha. Un punto que se expande de manera uniforme dará una mancha redonda. De la misma manera, un punto que se expande de manera desigual dará una mancha irregular. El gesto de improvisar se encuentra inherente al gesto de vivir. Entre los gestos sintomáticos y los gestos convencionales existen los gestos improvisados. La vida misma se encuentra cundida de gestos improvisados. Estamos obligados a ellos con el simple hecho de vivir y exponernos a la vida. Kundera dice, el hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? Por eso, la vida parece un boceto, pero ni siquiera boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto que es nuestra vida es un boceto para nada, un borrador sin cuadro. El gesto de improvisar es para la vida una habilidad para hacer desde la intención y la recursividad. Es la capacidad de solucionar problemas cotidianos del hacer mediante la habilidad en la exactitud del acomodo. Según Goodman, la improvisación no debe ser entendida como el accionar con la presión de la premisa de un tiempo designado, sino desde la libertad en la intención de hacer. Si bien el gesto de improvisar goza de una libertad del pensamiento y del hacer, esta libertad se ve influenciada por la memoria y lo que Jung
llama arquetipos. Para Jung, los arquetipos se muestran vinculados a un inconsciente colectivo que reúne conceptos e ideas que resultan familiares en una colectividad a través de un fenómeno que implica un consenso inconsciente e inherente al ser humano. Recurrencias que terminan influenciando el gesto improvisado, trátese de un gesto sintomático o convencional, relacionando desde el subconsciente su historial íntimo con su historial creativo en la acción de improvisar. El gesto del dibujo improvisado en consecuencia es la combinación del gesto improvisado y la intención del dibujo reflejado en líneas y manchas de formas arbitrarias dictadas por el impulso de dibujar, según Kandinsky. Kandinsky dice que el espíritu creador o espíritu abstracto accede al alma, que a su vez convoca a una inspiración, un impulso interior y entonces el valor espiritual va en busca de una materialización. Esta materialización se convierte en el gesto del dibujo improvisado. ¿Cuál es la relación entre el arte y la expresión de las emociones? Las sensaciones se encuentran en medio de los procesos sensitivos y neuronales que comienzan con los estímulos, mayormente externos, que provocan sensaciones percibidas por los sentidos que a su vez definen emociones que establecen estados anímicos, los cuales al prolongarse producen sentimientos o estados sintomáticos. Aunque estos conceptos se encuentren definidos y sean utilizados por distintos teóricos de la psicología, su orden en la secuencia de los procesos de sensación-percepción pueden variar según el autor. Damasio habla de 3 niveles de sensación. En el primer nivel, la sensación es inherente a los órganos, al cuerpo, a la corporalidad, impulsada a dar respuesta a un estímulo. Adicionalmente, un factor importante son los objetos, los cuales son el origen del estímulo. El autor habla de un segundo nivel, las emociones, donde existe una división, las emociones primarias, más estrechamente relacionadas con las sensaciones provocadas por los estímulos físicos y que producen una respuesta definida en la emoción específica para cada estímulo, y las emociones secundarias, que se ven más relacionadas con el proceso neuronal que se da al recibir el estímulo situacional, el cual, mediante un proceso cognitivo en el que se realizan enlaces conceptuales, se genera una respuesta, una quizás más consciente o más racional que la que se da en las emociones primarias. Como resultado, en el último nivel se encuentran los sentimientos, un nivel más complejo y estructurado de las emociones que dan como resultado un estado consciente y definido del síntoma, gracias a la prolongación de la emoción y la construcción de un estado sintomático. En arte, tanto en pintura como en música, no se trata de reproducir o de inventar formas, sino de captar fuerzas. Por eso, ningún arte es figurativo. La célebre fórmula de Klee, no hacerlo visible, sino hacer visible, no significa otra cosa. La tarea está definida como la tentativa de hacer visibles las fuerzas que no lo son, según Deleuze. La sensación tiene una cara vuelta hacia el sujeto, el sistema nervioso, el movimiento vital, el instinto, el temperamento, todo un vocabulario común al naturalismo y a Cézanne, y una cara vuelta al sujeto, el hecho, el lugar, el acontecimiento. Para Cézanne, la sensación es en el cuerpo, siendo este el cuerpo de una manzana. El color está en el cuerpo, la sensación está en el cuerpo y no en los aires. La sensación es lo pintado en el cuadro es el cuerpo, no como objeto representado, sino como vivido experimentando tal sensación, lo que Lawrence, hablando de Cézanne, llamaba el ser manzanesco de la manzana, según Deleuze. De acuerdo con esta hipótesis, Deleuze considera que la figura es la forma visible tomada en la sensación, actúa inmediatamente sobre el sistema nervioso que es la carne, mientras que la forma abstracta se dirige al cerebro, actúa por medio del cerebro más próxima a los huesos, según Deleuze. El movimiento no explica la sensación, se explica al contrario por la elasticidad de la sensación, su vis elástica. En una palabra, no es el movimiento el que explica los niveles de sensación, son los niveles de sensación los que explican lo que subsiste al movimiento, según Deleuze. Es decir, el cuerpo inmóvil se mueve por la sensación de las fuerzas invisibles que lo impulsan. El cuerpo del artista se convierte en un recurso en reposo dispuesto a ofrecer su elasticidad al estímulo, a la sensación, convirtiéndose en una máquina que produce bloques de sensación a través de las fuerzas inscritas en el soporte de la obra, una obra que es el resultado de un cúmulo de seres de sensación. La hipótesis psicoanalista de la ambivalencia no solo tiene el inconveniente de localizar la sensación del lado del espectador que mira el cuadro,
sino que también supone una ambivalencia de la figura misma. Se trataría de sentimientos que la figura experimentaría en relación con las cosas representadas, en relación con una historia contada, según Deleuze. En esta hipótesis se suele dotar de toda sensibilidad al espectador, ignorando la sensación del artista al momento de creación de la obra. Por esto, es una hipótesis relativa a la cantidad de lecturas que puede tener una misma obra. Outsider Art. Sobre el Outsider Art, McLagan lo explica así: el término outsider art se refiere de una manera muy abierta a obras extraordinarias creadas por personas que de alguna manera están al margen de la sociedad y que por cualquier combinación de razones se encuentran incapaces de adaptarse a los requisitos convencionales, sociales y psicológicos, así como artísticos de la cultura que habitan. Lo que hace que este trabajo sea extraordinario es el hecho de que fue creado por personas que no tienen formación y que están tan lejos de las expectativas normales que ni siquiera pueden considerarse a sí mismos como artistas y mucho menos como outsiders. Ahora, en este cambio de dirección de la mirada hacia afuera de la academia y la institucionalidad del arte en contexto al outsider art, se podría reconocer al artista Jean de Buffet como uno de los pioneros al promover el outsider art, quien comenzó buscándolo en clínicas psiquiátricas, orfanatos y cárceles. Del compromiso de Jean de Buffet con el art brut se reconoce especialmente la labor promocional de difusión realizada por el propio artista, pionero de la reivindicación de los valores artísticos de las manifestaciones marginales. Continuando con el arte de la periferia, es necesario nombrar el arte punk. Esta es una tendencia artística que surge gracias a la aparición de la cultura punk a mediados de la década de los 70. El arte para el punk se convirtió en un recurso de expresión alternativo a la música y a la moda. Al definirse el punk como una cultura de periferia, puede considerarse outsider en la medida en la que se encuentra fuera del alcance de la institucionalidad del arte, algo que desde luego la ideología del punk rechazaría. En el manifiesto punk dice que el movimiento apunta a la defensa de la libertad del ser. Dice, el punk es la expresión personal de la singularidad que proviene de las experiencias de crecer en contacto con nuestra habilidad humana para razonar y plantear preguntas. Con la afirmación anterior se confirma que la cultura punk defiende la diversidad y la libertad individual, lo cual se evidencia en las expresiones del arte punk tales como grafitis, pegatinas, objetos y superficies intervenidos con gráficos y mensajes directos contra el Estado, la sociedad, la religión y cualquier tipo de institucionalidad que sea considerada represora de las libertades individuales o colectivas. Igualmente, es importante destacar la influencia del sonido eufórico de la música del punk rock. El conjunto compone una cultura autónoma que produce su propia música, literatura, moda y su propio arte, lo suficiente para marcar un periodo de tiempo en la historia de una cultura que ha sobrevivido en el tiempo. A finales de los 70 y comienzo de los 80 surge la versión norteamericana del arte punk, el arte New Wave, que reunió la escena underground y outsider del arte norteamericano. Esta tendencia, como el arte punk, también se acercó al arte gráfico, incorporando elementos de la fotografía, la televisión y el video, en composiciones geométricas como colores vibrantes, incluyendo el efecto neón sobre superficies opacas u oscuras. Adicionalmente, tomó algunos elementos del art pop en el contexto de la estética visual de la vida nocturna y los clubes de los suburbios de ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas. Igualmente, el arte New Wave incluyó la música en el movimiento como el post-punk, los sonidos electrónicos experimentales, el synth pop, el EDM y el disco. El arte New Wave actualmente se puede vincular como precedente el Net Art, el Glitch, el New Media Art, el Internet Art, entre otros. Estos a su vez incorporan el arte sonoro como el noise, el cual retoma la improvisación, características del fluxus y el dadaísmo aplicadas al sonido. Al mismo tiempo, estas tendencias serían precedentes de la estética expresiva en el entorno digital. El graffiti como tal tiene una historia amplia. Sin embargo, se vio siempre como una especie de infracción, ya que su razón de ser es la intervención de espacios inusuales o prohibidos para las expresiones artísticas. Por lo anterior, es posible considerar el graffiti como un movimiento de periferia que lo incluiría en el outsider art como el expresionismo. El graffiti se da en un periodo de crisis, lo cual lo ubica en un terreno contextual común y al mismo tiempo los relaciona como procesos de reconfiguración tanto de la forma
como de la estética de la expresión. A pesar de esto, la diferencia entre el graffiti y el expresionismo radica en la principal razón de ser del primero, la ilegalidad de la intervención y el espacio en contexto. Como era de esperarse, de nuevo, el arte visual y la música convergen para crear un sistema cultural, en este caso con el rap. Esta ecuación trae como resultado la cultura hip hop. Esta fusión se ve reflejada en una identidad visual del graffiti al ritmo del rap. Este entorno cultural, artístico y social se puede ver en el documental Style Wars de Henry Chalfant y Tony Silver. Todas estas nuevas formas del arte en la periferia rápidamente trajeron nuevas posibilidades en cuanto a los soportes para la expresión artística, desde los muros, los vehículos y el transporte público, así como los atuendos y la moda. Todo lo anterior intervenido con la intención de apropiación y de generar identidad sobre los objetos personalizados a través de la pintura y el dibujo. Esto trae como consecuencia un cuestionamiento sobre qué define la categoría del dibujo y su diferencia con la pintura o la escultura. No es fácil de todos modos definir qué debe entenderse por dibujo. El dibujo tiene que ver con la línea, pero hay dibujos que no son lineales. Tiene que ver con el negro de ciertos medios como el grafito, el carboncillo y la tinta china, pero hay dibujos con color. Tiene que ver con el papel, pero hay dibujos sobre muchos soportes. Igualmente hay muchas clases de dibujos si se piensa en los medios. Por otro lado, Kandinsky defendía el arte desde una posición constructivista, donde el dibujo sería parte del proceso creativo y no significa la realización de la obra. La obra de arte está sometida a la misma ley que la obra natural, a la ley de la construcción. Sus diferentes partes adquieren vida por el conjunto. Hay que reconocer que antes de la Segunda Guerra Mundial, con el dadaísmo y la Bauhaus, había un antecedente conceptual y teórico del arte como objeto, que en la posguerra se acentuó y desarrolló. Entonces, no solo los objetos, sino también la disposición de estos en el espacio fue tema de discusión y teorización para fundamentar los movimientos como el arte conceptual, el arte povera, el minimalismo y el fluxus, tendencias donde el objeto jugó un papel protagónico, ya fuera como parte de una composición en el espacio o como un único objeto en el espacio. Sobre esto, Krauss dice: la lógica de la escultura es inseparable del principio de la lógica del monumento. En virtud de esa lógica, la escultura es una representación conmemorativa. Se asienta en un lugar específico y habla en una lengua simbólica sobre el significado o el uso de dicho lugar. En este sentido, la escultura ya no es escultura cuando el objeto no tiene intención de conmemorar o cuando no tiene una función de monumento. Precisamente en la ausencia de estas características se pueden encontrar las vanguardias que incorporaron el concepto del objeto de arte. Las vanguardias reconfiguraron el concepto de objeto, por un lado como el ready-made, tomaron objetos cotidianos para ponerlos sobre el pedestal, y por otro lado tomaron monumentos y los bajaron del pedestal o hicieron de este un monumento móvil que al perder su función estática deja de ser monumento, es decir, se da la descolocación del monumento convirtiéndolo en un objeto común que puede volver a tomar valor de acuerdo al contexto espacial. En cierto modo, el objeto deja de ser índice referencial del lugar y se convierte en un objeto autorreferencial, un icono que representa su estado como el objeto de arte. De alguna manera, por un tiempo estos objetos se encontraron en el limbo, puesto que al no cumplir con las funciones de la escultura se convertían en obras desclasificadas. La escultura es aquello con lo que tropiezas cuando retrocedes para ver una pintura, afirmaba Barnett Newman en los años 50. Según Krauss. No obstante, aunque varias de las esculturas modernas fueran abstractas por su estado inmóvil y referencial del lugar, podían continuar clasificándose como esculturas. Aún así, habían otros objetos que no compartían estas características y continuaban a la deriva, no por mucho, puesto que, de acuerdo a Krauss, la escultura minimalista en los años 70 trajo consigo críticos constructivistas que comenzaron a concebir la idea de una paternidad para estas obras y autenticar su rareza sin necesidad de que su contenido fuera conceptualmente el mismo. Incluso aunque trataran de conceptos opuestos, podían convivir en una misma disciplina. En esta tendencia se agruparon varias actualizaciones del arte objetual, del ready-made, del assemblage, el arte de acumulación, entre otros.
A partir de la década de los 60 se comprende como el inicio del arte posmoderno, no solo sucediendo el arte moderno, sino como el resultado de varios cambios económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos sucedidos a finales del siglo XX. En el arte estos cambios influyeron en la implementación de nuevas tecnologías, nuevas estrategias de mediación y nuevas narrativas, así como temáticas en concordancia con los temas contemporáneos. El arte digital es una de las novedades que trae el arte posmoderno, al igual que la incursión de la Internet. Sobre esta transición del dibujo del siglo XX al siglo XXI, Butler dice: a la luz de las prácticas actuales, traza la evolución del dibujo en los siglos XX y XXI como una transformación radical del medio, rastreando su recorrido desde la línea como movimiento de puntos a través de la estructura de la cuadrícula para señalar como un cruce de líneas tanto como en conexión en línea en Internet. De hecho, a finales del siglo XX los términos online y offline habían llegado a referirse a un estado de conectividad o desconectividad con respecto a la tecnología informática y las telecomunicaciones. Sin embargo, al analizar esta transformación y un cambio al espacio virtual, también entendemos el cuerpo corpóreo en sí mismo como un punto en movimiento, como una coreografía en la que el bailarín traza líneas a través del escenario, o en la land art, donde las divagaciones del artista dejan huellas en la tierra, según Butler. Según lo anterior, la concepción de la línea se reconfigura al punto de virtualizarla, convirtiéndola en tiempo y en espacio en el plano, en función de que el trazo de una línea va midiendo la longitud de la distancia en el plano bidimensional y que simultáneamente, de acuerdo a la intensidad, fuerza, altura y velocidad del trazo, va haciendo que la sensación de espacialidad sea percibida incluso si se tratase de un espacio virtual. Desde la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI, el dibujo concretó su independencia y autonomía frente a las demás disciplinas del arte, al tiempo que se acercaba al diseño a través de la ilustración y la animación digital. Tal como lo menciona Butler, en la segunda mitad del siglo, el dibujo se volvió independiente e interdependiente. Sus diferencias con la pintura, la imprenta y la escultura son borrosas. El apoyo ya no sirvió como separación entre disciplinas. Se estaba desarrollando un nuevo lenguaje visual basado en un campo expandido para cada disciplina estética, en nuevas relaciones entre ellos y en el uso de medios tecnológicos y eventualmente digitales. Para finalizar, el proyecto de creación compila varios aspectos desarrollados en la investigación. Creación desde la sensación, el gesto y la fluidez, gesto improvisado, bidimensionalidad versus tridimensionalidad, campo expandido, técnicas y materiales, dibujo gestual en el campo expandido. El errar de la línea concluye un proceso de expansión del dibujo gestual bidimensional a la materialidad y al campo expandido a través de la creación de objetos que se expanden en el espacio a través de fenómenos físicos como el movimiento, la luz, la reflexión, dispersión, refracción, entre otros.